Hola a todos, muchas gracias por estar conectados desde la página de Comlatam. Les agradecemos a todas las personas que se están sumando a este espacio de entrevistas conectados. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos el agrado de tener a un invitado muy especial y a la vez de retomar Conectados, que es nuestro espacio de entrevista en el que hoy estaremos tocando el tema cómo nos conectamos de manera auténtica con nuestros colaboradores desde la comunicación interna. Él es un comunicador con más de 10 años de experiencia en gestión de personas, líder de clima y cultura en América Móvil Perú. Se ha desempeñado también como docente, consultor de malla curricular en ISIL, así como tallerista, consultor y creador de contenidos. Es escritor y dramaturgo y tiene 2 premios otorgados por el Comercio y la Fundación BBVA, así como también por el Teatro de Lima. Sin más, le doy la bienvenida a Martín. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A ti, Ángelo, a ti y a todo el equipo de AECOM por la invitación. La verdad es un placer estar aquí en este relanzamiento, digamos, de Conectados, que como te comentaba antes de la entrevista, me parece un espacio súper interesante, sobre todo para promover, digamos, el conocimiento y el intercambio entre, digamos, las personas que ejercemos la profesión de la comunicación, ¿no? Sí, me parece muy importante lo que dices, sobre todo en un contexto en el que la comunicación ha cobrado una gran importancia en esos tiempos de pandemia, posiblemente se haya vuelto un pilar estratégico en las organizaciones y es por eso que siempre debemos tratar de impulsarla y desde todos los espacios posibles y pues Conectados es uno de ellos. Me parece muy interesante leer tu reseña y mencionar que pues hay varios espacios en los que te has especializado en varias cosas, ¿no? En comunicación, pero a la vez has visto temas de dramaturgia. Primero, para que las personas que nos están viendo conozcan un poco más de tu experiencia, quizás nos puedes contar un poco de esta ruta de aprendizaje que has ido recorriendo desde que estudiaste comunicación hasta que pasaste por este camino de la dramaturgia y la literatura en general, hasta ahora en llegar a este punto en el que estás en una de las empresas de telefonía más importantes de Perú y, por qué no decirlo, de Latam. Sí, mira, yo creo al final que todo el conocimiento que uno va adquiriendo a lo largo de las diferentes actividades profesionales o personales que va desarrollando en su vida se complementa, ¿no? Es cierto, mi formación, yo soy comunicador de profesión, soy egresado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad San Martín y mi andadura profesional va por ese campo, ¿no? Me especialicé en comunicación interna al momento que, de la mano a mi ingreso a Claro, que no, ya desde hace ya, yo he cumplido 12 años en la empresa, ¿no? Sí, 10 de buenos ellos años. en gestión humana y en comunicación interna, y ahora, digamos, a cargo de todo lo que es climicultura. Entonces, ¿dónde hay esa confluencia, ese complemento, digamos, entre mis labores? Yo siempre he sido una persona bastante creativa. Entonces, Ujú. y cuando eres una persona creativa, generalmente eres una persona inquieta, eres una persona curiosa, que quiere explorar otras formas, digamos, otras formas de expresión, otras formas de, digamos, de aprovechar, digamos, las habilidades o los skills de comunicación que has venido desarrollando tanto por tu formación profesional como por tu experiencia laboral. Entonces, y en un momento tuve la oportunidad, gracias a justamente a un taller que organizó el Teatro de la Plaza, digamos, de incursionar en la dramaturgia de la mano de muy buenos profesores que son dramaturgos reconocidos acá en Perú, como Mariana Altaus, como Gonzalo Rodríguez Risco. Buenísimo. Entonces, que me permitieron explorar una beta diferente de mi labor como comunicador. ¿Y por qué lo digo? Porque dentro de la comunicación interna y de la comunicación en general, y lo hemos conversado también antes de la reunión, hay un componente fuerte de lo que es el storytelling. Así Siempre, de es. una u otra forma, dentro de las empresas, fuera de las empresas, en el campo personal, en la docencia, estamos contando historias. Uno cuando elabora el diseño, por ejemplo, de una clase, tiene que armarlo con una estructura que le permita ir al estudiante desde el inicio hasta el final, capturando su interés y dejándole un mensaje fuerte que se lleve al final como elemento de aprendizaje. Y eso también es storytelling. Porque si tú pones, por ejemplo, una presentación aburrida, esquemática, extremadamente académica probablemente, no vas a tener en ellos la respuesta necesaria para que realmente se lleven el mensaje que tú le quieres dejar.
Siempre Por estamos supuesto. dejando un mensaje en todas las actividades de comunicación que realizamos, sea desde escribir un post en Facebook si somos community manager, o desde hacer una campaña de comunicación interna, o hacer una campaña publicitaria, o escribir una historia de ficción, siempre hay una estructura para lo cual el hecho de tener una formación también a nivel de escritura creativa te da también una base para articular mejor esos mensajes que quieres dejarle a tus diferentes públicos, ¿no? Entonces, para mí es muy gratificante haber descubierto que mis diferentes acercamientos a la comunicación me han servido para, digamos, lo que he aprendido en mi labor profesional y académica, me sirve al momento, por ejemplo, de escribir ficción y viceversa, ¿no? Lo que aprendí al momento de aprender, digamos, todas las herramientas para escribir ficción, narrativa, dramaturgia, me sirve al momento que lo quiero llevar a mi labor profesional, como dije, ¿no? Para construir buenos mensajes, buenas historias que permitan, como tú dijiste al inicio, conectar con la gente, ¿no? Conectar de una manera racional, sí, pero sobre todo conectar también de una manera emocional, que es súper importante, ¿no? Por supuesto. Sí, estoy seguro que todo ese background que has ido desarrollando a lo largo de esta experiencia, pues te sirve mucho en situaciones en general para tener una buena conexión con los colaboradores, con tus alumnos, con todas las personas con quienes interactúas y sobre todo en un contexto como el actual, en el que la incertidumbre se apoderó por completo de muchas personas que pues no sabían si iban a continuar trabajando, si no sabían de qué manera iba a ser la nueva forma de operar desde casa, ¿no? Porque pues se mezcla la vida familiar, la vida personal y la desconexión puede ocurrir en un segundo. Entonces, pues sí, me parece sumamente importante que esto sea parte de una parte de tu vida, ¿no? Que en general te ayuda a tu trabajo, te ayuda a, bueno, a tus relaciones interpersonales también. Y bueno, también considero que la comunicación interna está sumamente vinculada a servir, ¿no? A generar ese bienestar que necesitan las personas que están alineadas también en el sentir y actuar con la empresa. Y en ese sentido, pues me parece importante que mencionar que esta conexión que estamos buscando siempre los comunicadores haya significado un verdadero reto en tiempos pandémicos. Desde tu expertise, desde tu gestión, ya hablando propiamente de tu gestión de comunicador, ¿qué estrategias, qué acciones te han sido útiles o has ido descubriendo que son útiles y quizás no lo sabías antes dentro de tu gestión de comunicación interna con el fin de mantener esta conexión que es genuina con los colaboradores? Para que ellos funcionen o estén operando bien, se encuentren sumamente bien en estos tiempos pandémicos. Uh -huh. Como en mi labor general como gestor de clima y cultura y también como comunicador interno, hay varios puntos, hay tres cosas que yo considero esenciales dentro y fuera del contexto de la pandemia al momento de que uno gestiona comunicación interna, ¿no? Primero es la claridad al momento de transmitir los mensajes que quieres bajar. Cuando los comunicadores tenemos, por nuestra propia formación, a veces es bueno que no nos escuchemos solamente entre nosotros mismos, Así es. sino también que entendamos cómo es la gente, los públicos a los que nos estamos dirigiendo. Y en el caso de los comunicadores internos, es un público que tenemos muy cerca de nosotros. Lo teníamos cerca al momento que trabajábamos en las oficinas y lo tenemos también, digamos, a una llamada telefónica, a un correo a distancia, a un chat de distancia, ahora que estamos en trabajo remoto, muchos de nosotros, ¿no? Por eso, entender cómo habla ese público, cómo se conduce, qué es lo que espera de nosotros, es un factor importante al momento de construir mensajes que sean sencillos, entendibles por todos, ¿no? Que hay una claridad en la redacción, que el lenguaje sea cercano, coloquial, como hablábamos, no recuerdo si al inicio o antes de la entrevista, porque eso también permite un tema puntual, que es acercarte a los colaboradores para decirle las cosas que les tienes que decir de una manera en que todos puedan entenderlo. Tú has mencionado unos temas bien importantes en el contexto de pandemia. Al inicio de la pandemia, sobre todo, la situación de incertidumbre era fortísima. La gente no sabía, para empezar, si iba a conservar el empleo, si le iban a mandar a suspensión perfecta, si iban a reducirle las horas de trabajo, si iban a reducirle los haberes. Entonces, es bien importante
si tenemos que tocar esos temas al inicio, no sabían, por ejemplo, cuáles eran los protocolos que seguía la empresa si un colaborador lamentablemente se contagiaba de COVID-19. Entonces, al momento de nosotros bajar esa información, es importante de que sea de la manera más clara y entendible posible para que la gente sepa realmente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a esperar de la empresa y qué es lo que la empresa espera de ellos, ¿no? Y para eso es importante, como dije, ¿no? En América Móvil hemos desarrollado con el equipo de comunicación interna, un manual de marca interna, que es justamente que permite unificar el tono, la forma, incluso hasta la paleta de colores, todo lo que se utiliza para que la comunicación que baja de la empresa a sus colaboradores sea clara, sencilla y sobre todo unificada. Porque seguramente te ha pasado también dentro de tu labor como comunicador interno, también a veces los comunicadores internos lidiamos con un tema que es que a veces se piensa que cualquiera puede hacer nuestra chamba. Entonces, y tienes, por ejemplo, gente, tal vez áreas de la empresa que con la mayor buena fe del mundo empiezan a disparar mensajes por su cuenta que no necesariamente van alineados a lo que la empresa realmente quiere comunicar. Entonces, tu labor también va por ese lado, por el tema de unificar los mensajes, justamente de traer un poco, de cobijar bajo tu ala a esas áreas que tienen necesidades de comunicación y darle las herramientas y las pautas necesarias para que las puedan llevar a cabo también sin desviarse, digamos, de la línea comunicacional que la empresa está trazando, ¿no? Otro punto importante para mí, que considero para la labor de nosotros como comunicadores internos, es que la comunicación tiene que ser oportuna, ¿no? No puede ser periódico de ayer. Definitivamente. O sea, si ahorita sale, pues, qué sé yo, una normativa nueva al interior de la empresa que regula la forma en que aplicamos nuestros protocolos de bioseguridad para el COVID-19, yo no la puedo comunicar de aquí a una semana. Tengo que comunicarla en el momento en que se tiene que comunicar, porque si no empieza el teléfono malogrado. Sí, da tiempo a la especulación terriblemente. Sí, así le podemos decir de mil formas, ¿no? Hay gente que le dice radio pasillo, gente que le dice teléfono malogrado. Simplemente contribuyes a algo que no deberías contribuir, que es la incertidumbre, ¿no? Ya vivimos en un entorno de incertidumbre, ¿no? En un entorno buca, como le dice mucha gente, ¿no? Entonces tú, justamente, parte de tu labor es que tu comunicación sea lo suficientemente clara y oportuna para que la gente esté ubicada en el tiempo y en el espacio respecto a las decisiones que está tomando la empresa. Eso también, por ejemplo, sirve mucho más allá del contexto de la pandemia, por ejemplo, con los temas que involucran a la empresa en cualquiera de los escenarios en que ésta se maneja. Por ejemplo, si la empresa, afortunadamente no nos ha pasado al interior de la empresa donde yo laboro, pero, por ejemplo, si la empresa tiene una crisis de imagen, una crisis institucional que la compromete de cara a su público final, entonces los colaboradores de la empresa también tienen que estar al tanto de cómo está manejando la empresa ese tipo de casos. No por el tema de que, como a veces se piensa muchas veces, de que vamos a convertir al colaborador en un escudo para defender a la empresa, sino para que esa persona sepa realmente, de manera oportuna, clara y transparente, cómo se está manejando la empresa en un contexto, en una situación difícil, ¿no? Entonces, y creo que, por ejemplo, y en este caso tiene también, como te dicen, esta oportunidad, esta forma rápida y eficiente de manejar la comunicación, también fue muy útil al inicio, en el contexto de lo que se tuvo que manejar a nivel de pandemia, ¿no? Como te comentaba, la gente necesitaba mucha claridad y rapidez en el tema de conocer todo lo relativo a protocolos, condiciones de trabajo, temas, por ejemplo, de incluso movimientos que pudieran haber entre áreas, etcétera, etcétera, justamente para no contribuir a esa incertidumbre de la que estamos hablando, ¿no? Y la importancia de comunicar a tiempo, realmente me estoy saltando un poquito fuera de la comunicación interna, creo que lo hemos visto un poco ahora bastante reflejada en lo que ha sido, por ejemplo, toda la comunicación de muchas empresas o instituciones educativas en el contexto actual que estamos viviendo, en este contexto movido social y políticamente, donde, por ejemplo, he visto, por ejemplo, páginas de instituciones educativas, por ejemplo, que guardaron silencio, no se pronunciaron bajo de ningún punto de vista, y fueron sus propios estudiantes los que salieron a reclamarles en sus propias redes sociales
por Así guardar es. un silencio que consideraba incluso en algunos casos Sí, hasta cómplice. sí, el silencio es aliado en muchas ocasiones, así es. Y bueno, Totalmente. o sea, en ciertas cosas sí tienes que tomar posición definitivamente como pues lo que hemos vivido hace poco. Me parece Exacto. muy interesante lo que me mencionas, sobre todo pues porque en ese tema de fake news, que todos estamos súper expuestos a poder verlo al alcance de nuestro celular, en las redes sociales en general, pues sí es muy importante tomar siempre como fuente las fuentes oficiales, valga la redundancia, y sobre todo porque actuar de una manera oportuna te da a cortar ese hueco quizás en la comunicación, a cortar ese ruido que definitivamente pues ninguna compañía quiere para sus colaboradores porque les puede generar un ataque de ansiedad terrible que en estas épocas en las que ya estás encerrado, o bueno, antes sobre todo, ¿no? Estás encerrado todo el día con el trabajo, con la familia, con mil deberes y con quizás problemas de pago, ¿por qué no decirlo? Lo último que querías era una preocupación más. Y qué bueno, me alegra que sea una parte de la gestión trabajar en ese bienestar. Ahora, estos medios digitales, que me parecen muy importantes en estas épocas, obviamente, porque implicaban que las empresas estén en continua conexión con sus equipos. ¿De qué manera se han gestionado dentro de lo que tú has podido ver? ¿Qué tan útiles te han sido los medios digitales haciendo una comparación entre un antes, 2019 posiblemente, y la actualidad? ¿Qué tanto ha cambiado su nivel de relevancia? Cuando hablamos de medios digitales, o sea, hay diferentes medios que se utilizan. Hay medios que ya se utilizaban, por ejemplo, que eran parte ya del día a día, digamos, de la comunicación interna, como las redes sociales internas, como los grupos de WhatsApp, cosas por, no, que ya eran parte, digamos, del ecosistema, digamos, de comunicación de la empresa. Lo que ha tomado mucha relevancia es justamente, también lo que conversábamos antes de la reunión, que es todas estas herramientas que hemos tenido que aprender a utilizar de manera acelerada. Hemos tenido una alfabetización digital acelerada con los temas, por ejemplo, aprender a usar Webex, Teams, no sé, Google Meet, StreamYard que estamos usando ahorita, por ejemplo, para poder seguir gestionando, para tener más relevancia, digamos, y para seguir siendo cercanos, vale, paradójicamente pese a la distancia, Sí, ¿no? exacto. Entonces, hasta las actividades sociales de la empresa, los compartir, las celebraciones de cumpleaños, han tenido que migrar al entorno virtual. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? La relevancia que han tomado ha sido que han sido un curso acelerado sobre todo para quienes no son nativos digitales, ¿no? La Así es. generación, probablemente tu generación, porque veo que tú eres muy joven, ha nacido digamos, con estos medios y su curva de adaptación a ellos es rapidísima. Mi generación es una generación bisagra. Es una generación que empezó con los medios analógicos y ha tenido que migrar a los digitales y lo ha hecho de manera natural. A algunos les ha costado un poquito más o no, pero lo han hecho. ¿Tu Entonces, generación es cuál? Disculpa, haciendo ese paréntesis como para que todos estemos contextualizados. ¿X no, o Millennial? pero yo soy ya millennial de la última, ya de lo ultimito, ya de los que están más pegados a la... Pero tú debes ser un millennial ya más... un millennial, tú debes ser un centennial incluso. En el borde de Millennial y Centennial, sí. 25. Es, yo creo que sí, yo creo que estás, sí, sí. La verdad que se renuevan cada tanto tiempo los Sí, temas generacionales. Es exacto. como que ahorita ha habido todo un debate respecto a quienes son parte de la generación bicentenario o no, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, que Hasta dijeron que estudios de no, marketing. que solamente hasta los 29 años y la gente se empezó a picar, que yo también quiero ser. Bueno, pero, ojo, pero eso nos da cancha para ver un tema. El tema de la alfabetización, de la adaptación tecnológica a los nuevos medios digitales de comunicación, no es y en general a todo lo que conlleva ser parte digamos, de un pensamiento innovador, de un cambio, no necesariamente tiene que ver con la edad. Tú puedes tener Por tal vez supuesto. personas que son muy jóvenes y son absolutamente tradicionales y conservadores. Y puedes tener gente que tiene más de 50 años, que es totalmente abierta al cambio y a la tecnología y domina mejor las redes y domina mejor pues el Instagram y el TikTok que mucha gente Sí, que podría ser sus hijos. por Entonces, supuesto. es un tema que tiene que ver mucho con la actitud y es un tema que trabajamos bastante ahora justamente para permitirle a la gente
de que pueda acostumbrarse de manera más rápida posible a esta nueva forma de comunicación que manejamos, no solamente al interior de las empresas, sino en todo lo que es nuestra vida diaria. Seguramente tú debes haber tenido más de un cumpleaños o reunión familiar que lo has hecho por Zoom, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y hay gente que te dice, claro, no, yo no sé cómo es esto, pero es algo que es aprender a usar estos medios, a Claro. comunicarnos a través de esto, es una habilidad que tenemos que desarrollar de aquí porque nos va a servir al futuro. Porque lo que ha llegado ahorita en el entorno de pandemia, esta nueva forma de trabajar, esta nueva normalidad, seguramente ha llegado para quedarse también, ¿no? Y eso es algo que debemos Sí, tener, por creo que todos supuesto. claro. Claro, clarísimo lo que dices, estoy totalmente de acuerdo, porque, pues sí, muchas personas o muchas empresas que trabajaban dentro de la presencialidad y no creían en la virtualidad como una nueva realidad, pues ahora se dan cuenta que pues esta forma de trabajar tiene mucho sentido, es muy rentable en temas de, pues dejo de coser una oficina, trabajo a distancia y estoy sumamente productivo. Claro, siempre pues respetando también los espacios de cada uno, no siendo micromanagement y eso me parece sumamente importante. Ahora, con esta digitalización de las comunicaciones internas acelerada y con esta búsqueda también de conexión más allá de la distancia, me parece muy importante también mencionar que posiblemente hayan salido nuevos perfiles de líderes, ¿no? Quienes no hayan sido quizás líderes dentro de la presencialidad o quienes no hayan podido ser explotados como tal, quizás sí puedan serlos durante este tiempo de virtualidad en tiempos de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Se ha ocurrido dentro de tu organización? ¿Lo has visto de cerca? Lo que has mencionado hace un momento sobre el micromanagement es muy importante. Nosotros estamos ahorita en un proceso formativo al interior de la empresa de un nuevo modelo de liderazgo, de un Ujú. liderazgo orientado a gestionar por objetivos, un liderazgo con nuevas habilidades de comunicación para gestionar equipos de manera remota, un liderazgo que no esté enfocado tanto en la presencialidad, si es que el término está bien dicho, sino Exacto. sino en el trabajo que la gente hace, digamos, sin ese control estricto que muchos líderes, digamos, de pensamiento más tradicional acostumbraban a tener con, digamos, cuando tenían a los equipos ahí, digamos, todos reunidos en la oficina, ¿no? Yo creo que ese es un paso importante para todo aquel que lidera un equipo. El hecho de aprender a adaptarse justamente para perder un poco ese control que hasta cierto punto también nos puede un poco ceder ese poder que tenía dentro de un equipo de trabajo y tener equipos de trabajo más ágiles, más horizontales, más democráticos y sobre todo con una comunicación más abierta, ¿no? Porque el hecho de que sería terrible si un líder, un jefe, un gerente, por el hecho de que ahora no puede reunirse presencialmente con su equipo, simplemente lo silencia. ¿Te has reunido con tu Ujú. jefe? No, nunca hacemos un chat, una videollamada, no nos conectamos a esto, porque solamente me escribe para pedirme números o para pedirme avances. Entonces, Ujú. como comentábamos al inicio, la pandemia es una buena oportunidad, si queremos ver el lado bueno a nivel corporativo, es una buena oportunidad de aprendizaje y una buena oportunidad para desterrar nuestras malas prácticas que vienen de lo presencial. Eso también Ujú. te puede llevar, puede hacer, por ejemplo, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando lo llevamos a la vida académica. Hace un poco tiempo vi un video terrible, me pareció absolutamente terrible, de una profesora que gritaba, maltrataba horriblemente a los alumnos que no prendían la cámara en su clase. Los chicos le Ujú. explicaban que tenían problemas de conexión y no podían entrar, pero ella se cerraba en que no, en que si el alumno no prendía la cámara era falta. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No está entendiendo realmente cómo está funcionando el mundo ahora. Y ella, que en ese momento era la líder de ese grupo humano, la líder de esa clase, estaba llevando al online las peores prácticas que puedes tener en el offline. Entonces, Ujú. y ese probablemente es un tema de brecha digital, es un tema de Sí. alfabetización digital, que creo que debemos tener en cuenta para manejarnos correctamente en el nuevo entorno, ¿no? Claro, y mira, me parece interesante lo que mencionas, porque de hecho, sí, si lo vemos de ese lado, ¿no? Que en el ejemplo que lo colocas, pues sí, es un tema que sí es preocupante, ¿no? Ver algún tipo de maltrato relacionado a temas digitales como ese.
Sin embargo, también he leído mucho, justamente en una conversación en Diálogo UCI, que mencionaban una de las personas, ¿no? Estamos en esas épocas en las que posiblemente las personas, pues sí, muy animosas, con muchas ganas de tener conexión con sus equipos de trabajo, a quienes posiblemente extrañan, ¿no? Porque pues esto finalmente no deja de, a pesar que nos conectemos diariamente con nuestros compañeros o cosas por el estilo, no deja de hacerse extrañar esa cercanía. Y llega el jefe, nos pide cosas y nunca prende la cámara, ni siquiera para decirnos hola. Y eso siento que no estoy conectando con verdaderamente, ¿no? Escucho su voz dándome órdenes y listo, pero no encuentro esa mirada de hola, de verdad, estoy acá presente. Estamos haciendo una conexión realmente humana. Y pues de ese lado también creo que se podría evaluar, ¿no? ¿Cómo crees tú que ese tema se podría afectar a los colaboradores, ¿no? Algo tan Bueno, básico como la cámara apagada. de hecho que con el tema de la cámara apagada o prendida, yo creo ahí tengo un pequeño dilema, ¿no? Porque si bien es cierto, creo que la cámara, ahorita por ejemplo que estamos tú y yo hablando, tener nuestras cámaras prendidas definitivamente genera cercanía. A veces en algunas reuniones laborales hay gente que, digamos, por el entorno, a veces que tiene, a veces no, tal vez no está en un espacio donde está la persona sola, o tal vez tiene mucha gente dando vueltas alrededor, entonces no tiene la privacidad necesaria como para encender su cámara. Pero ahí entra a tallar también la comunicación interpersonal, porque si tú eres la persona que organiza la reunión o que lidera el equipo y obligas y exiges a que todo el mundo prenda su cámara, entonces probablemente puedes generar un malestar entre tu equipo de trabajo o entre los asistentes a la reunión. Pero si conversas, si dices, oye, Ángelo, ¿por qué no estás prendiendo la cámara? No, mira, Martín, por esto, por el otro. Ok, entendemos y vemos la forma de solucionarlo. Entonces, todo eso pasa justamente por un tema que tiene que ver justamente con esa comunicación, con esa conexión, con esa empatía que no debemos perder por más de que ahorita estemos distanciados físicamente, ¿no? ¿Cómo creo que se podría manejar esto? Hay que darle herramientas a las personas, sobre todo a los líderes de las diferentes áreas, para que aprendan a gestionar sus habilidades de comunicación en el entorno remoto. Hay personas para las cuales esta experiencia de comunicarnos a través de los medios virtuales es totalmente nueva y es comprensible. Entonces, pero por otro lado también yo he tenido reuniones con gente que tiene pues 70 años y se maneja con total soltura. Entonces, sí es posible. Simplemente creo que parte de nuestra labor como comunicadores internos es brindarle a los colaboradores de la empresa las herramientas, las pautas, los tips necesarios para saber manejarse en el entorno virtual y generar esa conexión, esa cercanía que estás mencionando, ¿no? Claro, sí, eso me parece. Sí, siempre es todo un espacio de conversación en el que se puede solucionar ese tipo de situaciones, pero como te comentaba, pues sí, me parece importante discutirlo, ¿no? Desde una conversación por temas tan básicos o que parecen tan básicos, pues se puede generar algún tipo de conexión. Uno nunca sabe la realidad en casa de las personas y pues eso demuestra mucha empatía y valores que son inherentes a los líderes, a los jefes de equipo y que definitivamente causan esta conexión que siempre se busca. A lo largo de esta pandemia, ¿tú qué crees que has ido descubriendo ya a nivel de aprendizaje posiblemente dentro de tu gestión? ¿No? O sea, ¿qué eran cosas que antes, o cuáles eran esos paradigmas que quizás tenías antes sin saberlos y que ahora con esa nueva normalidad se han derrumbado? Primero, la importancia de fomentar justamente lo que estábamos hablando hace un momento. Fomentar por sobre todo la comunicación interpersonal. La comunicación interna un comunicador interno no es un gestor de medios de comunicación. Hay veces que tú hablas con algún colega y te habla pues de su intranet o de su red social De interna. los cumpleaños. Claro, entonces digamos, liga su labor o relaciona mucho su labor a la cantidad de medios y a la modernidad de los medios que utiliza, ¿no? Uy, estoy actualizadísimo porque acabo de implementar una super red social dentro de mi empresa y tengo a todos conectadísimos. Habría que preguntarse si realmente están conectados, si realmente interactúan con los contenidos que tú le estás poniendo por delante, ¿no? Por eso es importante, me parece que uno de los aprendizajes
que ya si bien ya lo tenía más interiorizado, me ha permitido más la pandemia llevarme, es cómo potenciar esos espacios humanos de comunicación. Porque ahora que estamos separados por la distancia, es más pertinente aún fomentar las reuniones cara a cara, o sea, cara a cara virtuales, obviamente, ¿no? Sí, Fomentar los espacios de diálogo. ¿Por qué? Porque, y eso es lo que pasa en muchas empresas. Uno de los principales, a veces cuando uno hace una medición de clima laboral o un diagnóstico de cultura, por ejemplo, una de las principales cosas que te salen es que a veces, muchas veces las áreas trabajan divorciadas entre sí, que no hay un real sentido de pertenencia o de colaboración entre las áreas de la empresa. O sea, Ángelo es del área A, Martín es del área B, entonces a Martín no le interesa lo que hace el área de Ángelo. Y eso no debería ser. Entonces, pero ¿qué pasa muchas veces? A veces pasa que los equipos de Martín y Ángelo no se conocen. Nunca se han visto las caras, nunca han trabajado juntos, nunca han tenido un proyecto juntos. Entonces, el día que tú empiezas a romper esas barreras, empiezas realmente a generar esa cadena de valor y esa unificación cultural que necesitas para que la empresa fluya. Y para eso es importante, para que la empresa fluya, para que cumpla sus objetivos, para que cumpla su propósito. Y para eso el rol de la comunicación es vital, esencial. Porque no es lo mismo que yo te ponga en mi intranet, sí, Ángelo, conoce la labor del área de Martín, a ver si tú lo lees y te importa, que claro. a que yo, por ejemplo, te lleve a que tú pases un día con mi área, para que veas realmente en la cancha cómo trabajamos y te puedas sensibilizar realmente a través de un espacio de comunicación y coexistencia real, ¿no? Eh, Otro aprendizaje fuerte es justamente, bueno, lo que mencionaba, creo que ya lo había mencionado, lo menciono brevemente nada más, que es justamente Ujú. brindarle, entender que no todo el mundo tal vez tiene las mismas habilidades de comunicación. Entonces tú a veces tienes, Exacto. oye, ¿por qué el equipo tal tiene tan bajo clima? No es que el jefe no habla, pues, es bien seco. Entonces, ok, él es así. Entonces, Mm, si tú dejas como gestor de cultura, como gestor de comunicación, como gestor de personas, en realidad, que esa situación se mantenga así, entonces ese equipo nunca va a levantar cabeza a nivel, digamos, de ambiente de trabajo y clima laboral, y eso finalmente va a tener un impacto negativo en su productividad y en su desempeño, porque está definitivamente. probadísimo de que obviamente de que equipo que trabaja contento produce. Entonces, y a las finales no nos olvidemos que nuestra labor como comunicadores internos y como gestores de personas está al servicio de los objetivos del negocio. No somos Ujú. una área aislada que trabaja por su cuenta, ¿no? Por supuesto, sí, eso definitivamente, pues hay que derrumbar esa idea de que los comunicadores internos o el área de comunicación interna en sí es una agencia de medios, porque pues es una labor mucho más estratégica que eso. Y a partir de cosas como las que mencionas, ¿no? Capacitar quizás a los líderes en habilidades de comunicación es sumamente importante y encontrarle esa importancia en un ROI es porque va a mejorar la productividad de sus colaboradores, ¿no? La confianza, y la gente va a tener menos miedo de preguntar cosas. Eso pues me parece súper ganador en ese contexto. Y justamente lo que mencionabas, ¿no? Los eventos virtuales pues se han visto aumentados. De hecho, leía una estadística que decía que los eventos virtuales habían incrementado potencialmente su cantidad en comparación a años pasados, ¿no? Que es algo totalmente entendible. Y basado en esa normalidad nueva, los que así los están llamando en general en ese nuevo espacio de virtualidad, ¿tú cuáles crees que vienen a ser los grandes retos para generar esta conexión con nuestros colaboradores? Entendiendo que pues hay un grupo que va a regresar posiblemente a oficinas porque es propio de su naturaleza del trabajo y otro que sí va a decidir quedarse en ese mundo de teletrabajo, de equipos conectados por Teams, por Zoom, por Slack. ¿Cómo crees que va a ser el tema a partir de los retos? Primero, un reto importante va a ser explicarle claramente o comunicarle claramente a todos los públicos de la empresa por qué algunos están en ciertas modalidades y por qué otros no. Que no se vea, o sea, parte, digamos, al momento de diseñar, digamos, un plan de retorno para los colaboradores de la empresa, implica que como área de gestión de personas hagamos un análisis de las diferentes variables
que tiene un colaborador para hacer su trabajo en la oficina o desde casa, ¿no? Si yo tengo un colaborador, por ejemplo, que hace labor de campo, que se dedica a las ventas, que atiende directamente al público, es absolutamente comprensible que vaya a hacer su labor de manera presencial. Entonces, si uno hace un mapeo, un descriptivo de posiciones, de puestos, y analiza realmente si la labor que estás haciendo puedes hacerla desde tu casa, entonces es importante que eso sea perfectamente, que los criterios para determinar eso sean perfectamente conocidos por los colaboradores, para que nadie vaya a pensar que simplemente lo están haciendo volver a la oficina, exponiendo probablemente ahorita su seguridad, simplemente porque, bueno, porque el jefe quiere verlo ahí. Entonces, eso es algo que no podemos permitir, ¿no? Eso es algo, todo esto es parte de un análisis y de una estrategia que impacta en los costos de la empresa, impacta en el estilo de vida de los trabajadores. Tú mismo lo comentaste al inicio. O sea, ahorita que un trabajador no va a la oficina, se está ahorrando movilidad, está ahorrando tiempo, y está probablemente manejando mejor, digamos, su equilibrio vida-trabajo, ahora que lo puede hacer desde casa. Ahora, eso también ha traído otro tipo de cosas. Sí, probablemente también, seguramente puedes ahí encontrar ahí algunos estudios donde se dice también que ahorita nuestra jornada laboral se ha extendido, que ahora ya no tenemos como horario de entrada y salida. O sea, 24/7, ¿no? En muchos casos. Al inicio de la pandemia, cuando estábamos elaborando con el equipo, con la gerencia a la que yo pertenezco, todos los temas de protocolos de bioseguridad que tenían que presentarse ante los entes reguladores, literalmente nuestro trabajo era casi 24/7. Pero ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, ¿cuál es el manejo? ¿Cuál es el aprendizaje? Si, por ejemplo, ¿qué pasó en ese momento? Mi gerente, mi jefa inmediata, lo que hizo fue hacer un reconteo de las horas extras que habíamos hecho e inmediatamente, una vez que terminamos ese proceso de trabajo, programar cuándo íbamos a descansar para compensarlo. O sea, que es una práctica que tú como líder tienes que llevar a cabo, porque estás obviamente, si vas en un momento, la coyuntura te exige tener a tu gente más conectada, digamos, con una jornada extendida o lo que fuera, porque la situación la merita, perfecto, pero es algo que tú sabes que tienes que retribuirle como parte de tu labor como líder, ¿no? Entonces, en ese caso, también para volver al tema de la comunicación, si la gente tiene claro por qué cada uno está en la modalidad de trabajo que le corresponde, sabe qué es lo que espera la empresa y sabe cuáles son los siguientes pasos que va a dar la empresa en este contexto de nueva normalidad, entonces va a ser un elemento muy importante justamente para bajarle a esa incertidumbre que no queremos, digamos, fomentar entre nuestros trabajadores, ¿no? Claro, mira, me parece, hay un punto que me pareció especialmente importante, y es que hay un estratega de la comunicación interna en estos tiempos, ¿no? Que ya se desliga del nivel operativo, del nivel táctico, sino que ve puramente el nivel estratégico. Y es importante que todos intentemos desarrollar este tipo de nivel estratégico dentro de nuestra propia gestión. Sin embargo, pues hay habilidades que quizás algunos estrategas tienen y posiblemente otros todavía tengan esa curva de aprendizaje para poder desarrollarlo y alcanzarlo. ¿Tú qué crees que es necesario dentro del papel de un estratega para que pueda desarrollar esto finalmente y se logre esta conexión? Y haciendo un paréntesis, también invito a las personas que nos están oyendo o nos están viendo a hacer sus preguntas. Podrán ser expuestas acá y Martín las podrá responder de acuerdo a su experiencia, su expertise, su conocimiento. Pero retomando la pregunta, ¿qué piensas al respecto de la estrategia de comunicación y los valores y características que debería tener? Para empezar, lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Un estratega de comunicación es una persona que, para empezar, debe tener un buen nivel de relacionamiento, mejor dicho, digamos, con el equipo directivo de la empresa. Porque si al fin, una persona que debe tener un conocimiento transversal del negocio y de la empresa en la que está. Porque si tú no conoces y simplemente te limitas a traducir un poco los mensajes que tus clientes internos te piden y no puedes realmente guiarlos, no puedes hacer una planificación en base a ellos, no puedes, digamos, orientarlos sobre cuáles son los medios, los canales, los tiempos,
la forma en que tiene que bajarlo, entonces probablemente estás haciendo tu labor a medias, ¿no? Una estrategia de comunicación interna implica justamente el conocimiento de todo eso y la capacidad de agarrar esa estrategia que viene del negocio o que viene de las áreas de negocio y poder traducirla de manera concreta, planificada y estratégica a tus diferentes públicos internos. Me explico con un ejemplo más fácil. A ver. Tú puedes tener, por ejemplo, siempre para mí uno de mis mayores aprendizajes ha sido gestionar comunicaciones de manera estratégica para áreas técnicas. Por ejemplo, para un área de red, para un área de tecnología de la información, que cuando tú te reúnes con una de estas áreas, para un área de desarrollo tecnológico, tu primera reunión con ellos vas a pensar que ellos están hablando chino. Entonces, al momento que tú los empiezas a entender a ellos, tal vez ellos tienen un proceso, un proyecto súper grande que quieren que la empresa conozca, pero justamente tú tienes las herramientas necesarias para crear el storytelling, para crear la estrategia necesaria para que eso no solamente sea conocido por la empresa, sino para que los colaboradores entiendan la relevancia de eso que esas áreas técnicas están haciendo para la marcha del negocio. Si tú consigues eso, si tú consigues que lo que estás comunicando, que la estrategia que has diseñado, los colaboradores de la empresa entiendan cuál es el impacto real que tiene en el negocio y puedan sumarse a ella y puedas influir positivamente en que se adhieran a ella, en que cambien conductas para adherirse a ella, entonces ya estás cumpliendo un rol mucho más estratégico. Porque si tu indicador es que le vas a decir, mira, he mandado un mailing con el proyecto del área de red y lo han visto 1000 personas, entonces te estás quedando en los indicadores operativos. Y esto no es necesariamente lo que deberíamos buscar, ¿no? Así es, sí. Los indicadores es un tema muy interesante que posiblemente pues lleve también a una conversación aparte, porque es un tema súper interesante de abordar. Y sí, lo que dices es súper cierto, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. El nivel del estratega es entender, poder ser capaz de traducir a todas las áreas, poder ser capaz de comunicar lo verdaderamente importante de ellas, porque generas un sentido de pertenencia único en las áreas que antes posiblemente no se hayan sentido atendidas, y generes esa conexión que finalmente es lo que se busca, ¿no? Y en estas épocas, conexión es lo que necesita todo el mundo, sentir que las otras personas pues, de tu organización se preocupan por ti, están de la mano contigo caminando hacia esas estrategias y objetivos que finalmente buscas alcanzar. Y eso me parece sumamente importante. Sí. Solamente para añadir algo sobre ese punto. A veces una de las cosas más tristes que he escuchado a nivel de público interno ha sido que alguien viene y me dice, alguien del área A me dice, oye, ¿qué hacen en esa área de ahí? No entiendo. Sí. O sea, quiero decir, no entiendo, no me importa, no lo sé. O sea, claro. cuando ¿En qué trabajan todo el día? Algo así. ¿En qué trabajan ellos? O sea, ¿por qué? Porque a veces tendemos a ser un poquito ombliguistas y decir, lo que yo hago es muy relevante, pero el resto no sé. Entonces, parte también de nuestra labor como estrategias de comunicación debería generar eso, un sentido de unidad, de pertenencia que permita que realmente entiendas y te importe lo que hace un área que no es la tuya, ¿no? Por supuesto, sí, totalmente de acuerdo. Eso es un tema que pues en muchas organizaciones se está trabajando aún, pero pues la lucha es continua desde la comunicación interna, pues a abrir ese tipo de conexiones es súper importante. Finalmente, quizás algún tipo de recomendación para las empresas que están en esa lucha constante, en esa curva de aprendizaje de cómo conectar con los colaboradores y quizás todavía no lo han podido lograr. ¿Qué consejos les brindarías? Y apelo acá también un poco a de qué manera podrían aprovechar ese storytelling para hacerlo. Mira, creo que el consejo más atinado que podría darles es, sean transparentes, díganle siempre la verdad a la gente. Cuando a veces nosotros, al momento de comunicar logros de la empresa, al momento de comunicar lo que hacemos bien, lo hacemos felices. El problema es cuando tenemos que a veces que comunicar algo que no necesariamente es agradable o una buena noticia para la gente. Entonces, es como lo que comentábamos, lo que pasó al inicio de la pandemia. Y para enlazarlo un poco con el tema del storytelling. Nosotros al inicio de pandemia tuvimos que hacer, como todas las empresas,
frente a un entorno bastante incierto, donde la gente tenía muchísimas interrogantes respecto a lo que iba a ser el futuro de la empresa y su futuro dentro de la empresa, ¿no? En ese caso, lo que nosotros fuimos, te estoy hablando a nivel ya de mi experiencia personal dentro de la empresa, tuvimos un componente bastante claro. Nosotros en ningún momento le ocultamos a la gente que si la situación se ponía difícil, podría darse el caso de que tuviéramos que tomar decisiones difíciles. Nunca lo ocultamos, siempre lo dijimos, fuimos transparentes con eso. Pero remarcamos nuestro compromiso de que ese iba a ser lo último, que íbamos a batallar con todas nuestras fuerzas para que eso fuera la última opción. O sea, enviar a colaboradores a suspensión perfecta, ¿no? O rescindir contratos, iba a ser lo último que se iba a hacer porque nuestra prioridad era cuidar íntegramente al colaborador. Cuidar su salud, cuidar su seguridad, pero también cuidar su puesto de trabajo. Ese mensaje, en torno a ese mensaje, se construyó nuestro storytelling de pandemia. Y afortunadamente, y gracias al, digamos, al trabajo que hicimos internamente, todas las áreas de la empresa, porque no estoy hablando solamente del área de gestión humana, se logró justamente cumplir ese objetivo. Cuidar a la gente y que la gente mantuviera su empleo, mantuviera su estatus, su estilo de vida y poder incluso crear nuevas oportunidades para las personas que por A o B motivo no podían desarrollar su trabajo de la misma manera, como por ejemplo la gente que atendía directamente al público, ¿no? Entonces, eso, básicamente eso. Si la credibilidad es un factor importantísimo para cualquier comunicador, interno, externo, comercial, publicitario, lo que quieras. Entonces, esa verdad que le cuentas a la gente hace justamente que la gente te crea o no te crea y que se identifique contigo y que te siga realmente en las decisiones que tú como empresa estás tomando. Eso sería en todo caso mi consejo. No sacarle el cuerpo a cuando tienes que bajar algo, porque como bien tú dijiste al inicio, el silencio, no sé cuál era la frase que usaste. Sí, el silencio es muchas veces ser cómplice, ser aliado, ¿no? de ese Sí, tipo de situaciones. sí, entonces, y el que cae otorga también. Entonces, Exacto. la transparencia y la comunicación con nuestra gente también es una forma de mostrarle que los consideramos y los respetamos también, ¿no? Claro, y de lo que me comentas, agregaría y destaco un punto adicional que es la asertividad, ¿no? Hay mucha gente que pues considera que ser directo y ser sincero pues no implica ningún grado de asertividad y empatía, y creo que son dos factores también sumamente importantes y que por lo que me comentas también obviamente se está abordando desde todas las comunicaciones de tu organización. Bueno, te agradezco muchísimo. Siento que han sido reflexiones sumamente interesantes, ganadoras. Las personas, yo estoy seguro que se llevan grandes aprendizajes de esta entrevista. Gracias, Clara María, por estar conectada y nos aparece en los comentarios. Gracias, Leila, también. Y bueno, esperamos siempre tenerte en una segunda oportunidad posiblemente porque nos ha interesado muchísimo conversar contigo, tener tus conocimientos y es grato conocer buenas prácticas de profesionales como tú y de empresas como la tuya también. No, a ti, Ángelo, más bien a ti y a todo el equipo de ADECOM, mil gracias por la invitación y cuando quieran. Perfecto. Y bueno, a todas las personas que nos han seguido hasta ahora, muchísimas gracias. Les agradecemos su confianza. Definitivamente espero que la entrevista les haya sido muy útil, como nos ha sido a nosotros. Estoy seguro de que es muy seguro que sí. Y los invitamos siempre a estar en contacto a las redes sociales de Comlatam y de Com Business School. Tenemos muchas iniciativas muy buenas para ustedes. Tienen el Mastermind, tienen la certificación de CI, que son dos puntos muy importantes. Les vamos a compartir el link de nuestra página, posiblemente en la sección de comentarios. Y eso, yo quisiera desearles a todos, especialmente a Martín también, un muy buen fin de semana. Cuídense mucho, sobre todo si salen, siempre mascarilla y lavado de manos. ¿Alguna recomendación adicional relacionados a estos temas de cuidado personal? Finalmente, Martín. Voy a citar solamente un meme que le hoy día. Recuerda que todavía estamos en pandemia, así que lávate las manos como el Tribunal Constitucional, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Martín, por estar presente. Gracias a ti. Nos vemos. Que estén muy bien. Buen fin de semana.